vamos con tu libertad. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace de frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Fuerte las palmas. Te brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace de frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace de frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace de frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace de frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Fuerte ese aplauso. Vamos a derribar esos muros. Fuerte las palmas. Y los jóvenes guerreamos esta mañana. Fuerte. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros. Así es, así es. Vamos, vamos, vamos. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros, todo cae esta mañana.
Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo, gritamos. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. ¿Está listo para gritar? Cuando yo, mis enemigos huyen, en el nombre de Jesús, los muros caen, los muros caerán, los muros caerán, suena mi cántico, caerán, los muros caerán, los muros caerán, caerán. Más fuertes las palmas. Caen los muros, ¿sabes? Caen los muros, Fuerte. Caen los muros. caen los muros, Y caen los muros. caen los muros, Todo vicio cae. caen los muros, ¿Cómo? Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán, suena mi cántico, caerán. Sí, los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo, caerán. Fuerte ese aplauso, fuerte ese aplauso. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo muy especial para todos los hermanos, para todos los amigos que nos están acompañando en estas transmisiones. La iglesia no se para, la iglesia continúa trabajando, la iglesia continúa avanzando y predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias al comité de jóvenes por extenderme la invitación. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor dirigiendo. Usted de su casa acompáñeme con esta oración. Usted, amigo, que si nos está viendo en este momento, acompáñenos en esta oración para que sea Dios hablando a nuestras vidas, para que sea hablando a su vida en este momento. Entonces, acompáñame en esta oración. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Eterno. Gracias por permitirnos, Señor Jesús, seguir predicando, Señor, tu Evangelio, Señor Jesús, a través de estos medios, Señor, y poder seguir extendiendo, Señor, tu reino, Padre Celestial. Seas glorificándote, Señor Jesús, a través de cada vida, Señor, a través de cada vida que escuche este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, gracias, Padre Celestial, por la vida de cada persona, Padre Celestial, de cada hermano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 17. La palabra de Dios dice:
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este título, es el título de esta enseñanza, tiene: el virus sí tiene cura. Amén. En este momento tal vez muchos doctores y muchos científicos en la actualidad están buscando una cura, una vacuna para parar el COVID-19, conocido como coronavirus. Y está bien esto, porque la intención de ellos es salvar muchas vidas, es salvar nuestras vidas. Si en este momento alguien llegara a encontrar la cura para esto, sería recordado históricamente, porque lo que está pasando a nivel mundial nos afecta a toda la humanidad. Entonces eso sería algo histórico, y cada uno de los seres humanos recordaría el nombre de aquella o de aquellas personas que si llegaran a hacer esto. ¿Por qué? Porque el mundo está con miedo, el mundo vive con temor a la muerte, a qué pueda llegar a pasar con sus vidas, o tal vez pensando de qué manera va a morir. Entonces, las personas están con ese miedo. Entonces sería algo histórico. Yo creo que los seres humanos recordarían a esas personas por esa hazaña, por decirlo así. Pero ¿qué es una pandemia? Es una enfermedad prevalente a través de un país entero o continente, o el mundo entero. Es una epidemia sobre una área grande. Pero quiero hacerle algunas preguntas, y desde usted allá en su casa tal vez me pueda ayudar a contestarlas. La primera: ¿cuál fue la primera pandemia más grande sobre la humanidad? ¿Cómo se propagó? ¿Cómo fue detenida? ¿Cuál fue el tratamiento? ¿Hubo tratamiento para ella? ¿Qué se te viene a la mente con todas estas preguntas que estoy haciendo? No sé qué estás pensando en tu casa. Te voy a dar algunas pistas. La primera: las acciones de una pareja ocasionaron la pandemia. Segundo, ya propagada, no hubo cantidad de cuarentena para protegernos de la enfermedad. Tercero, muchos quieren decir que salieron negativo a este virus. Y no es porque ellos hayan ido a un hospital y se hayan realizado estas pruebas, no. Es porque han usado métodos de prueba incorrectos. Por eso han salido negativos a este virus que te estoy hablando. Están usando el manual equivocado, porque la tasa de mortalidad, déjeme decirle, que tuvieron esta enfermedad, o que la tienen, es el 100%, sí, el 100% de la humanidad. Y aún hasta el día de hoy está el virus del que les estoy hablando. Yo no les estoy hablando de una enfermedad física, hablo de algo espiritual. Sí, les estoy hablando del pecado. Y el pecado, ya sea de pensamiento, ya sea que esté en nuestro corazón o con nuestras acciones. Cualquier cosa que falla el modelo que dejó nuestro Dios, le estamos fallando. La Biblia habla de aquellos que viven para el pecado y para sí mismos, que necesitan un médico. Veamos en Romanos 5:12. En Romanos 5:12 podemos ver cómo inició el primer brote de esta pandemia. Dice:
Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces podemos ver que así inició esta pandemia. Gloria al nombre de Jesús. Podemos ver que esa pandemia entró por un hombre, porque desobedeció. Y así la muerte se propagó a través del pecado. Por lo tanto, la muerte se propagó a todos los seres humanos de la tierra, porque todos los hombres pecaron. Adán y Eva desobedecieron al mandato de Dios. Y la Biblia nos dice que, ¿por qué desobedecieron? Dios les había dicho que no comieran de cierto árbol del bien y del mal. Dice que Satanás los engañó a ellos y ellos comieron. Por lo tanto, las acciones de este hombre ocasionaron un virus espiritual que se propagó por toda la humanidad. Piensa en este momento en el coronavirus. Tal vez hay muchos, por decirlo así, hipótesis de cómo inició este brote o este virus. Y una de ellas dice que fue que un hombre se comió un murciélago contaminado. Y así ha traído esa pandemia global. Hoy te digo que nosotros tenemos evidencia de que el pecado se ha propagado a través de un hombre. Déjame decirte que la muerte no era algo natural. Dios no quería eso para el ser humano. Pero la acción de este hombre ocasionó esto. Por este hombre entró la muerte. Y hasta el día de hoy tenemos este problema. Nuestros cuerpos se enferman, nuestros cuerpos se van desgastando, nuestra parte física, y en algún momento debemos morir. O en cualquier situación repentina podemos experimentar la muerte. Los medios de comunicación tal vez o no hablan de esta pandemia y mucho menos de su cura. Tal vez muchos hasta niegan este problema. Tal vez muchos piensan que son suficientemente buenos y no creen en esto. Yo los invito a que vamos al libro de los Salmos, capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Tal vez muchos niegan la existencia de Dios, por lo tanto dicen que el pecado no existe. Pero entonces, ¿cuál es la cura para este virus? Dice que así como un hombre ocasionó esta pandemia, asimismo vino un hombre y hizo la cura. Vino un gran médico y nos dio la cura. Ese médico fue Jesucristo. Y aún funciona esa cura. Él hizo lo que el primer hombre no pudo hacer. Adán fracasó. Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado, sin mancha. Tal vez muchos tratan de hacer videos relacionados, películas, en cuanto a lo que tiene que ver la muerte y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no llega ni siquiera a lo que vivió Él, el sufrimiento y el precio que tuvo que pagar por venir a pagar por nuestros pecados, por ese virus del cual estoy hablando que aún sigue en la actualidad. Yo le invito a que lea Isaías 53,
Voy a leer solamente un capítulo por el tiempo, pero usted puede leer en su casa y buscar Isaías 53 y ahí puede encontrar el verdadero padecimiento, el verdadero dolor y el verdadero amor por el cual Jesús vino y nos dio ese antídoto para este virus. Entonces vamos al libro de Isaías 53. El versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice todos, sin excepción alguna, todos nos descarriamos, todos. Pero dice que él cargó todo el pecado de la humanidad. Muchas veces pensamos que en situaciones y cómo está el mundo. Y todos esos pecados Jesús los cargó por amor a nosotros y por darnos ese antídoto, esa cura por el cual ese primer hombre falló. Pero hoy quiero hablarte de ese antídoto. Y lo primero que debes hacer es escuchar. ¿Escuchar qué? La palabra de Dios. Porque al tú escuchar la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír y el oír que la palabra de Dios. Entonces, tú primero tienes que escuchar la palabra de Dios para entender el propósito por el cual Dios hizo ese sacrificio. Yo sé que la iglesia debe conocer muy bien Hechos 2:38. Pero antes de Hechos 2:38 está Hechos 2:37. Y Hechos 2:37 nos habla de la venida del Espíritu Santo. Y nos habla del discurso de Pedro. Dice en Hechos 2:37, dice que al oír el discurso de Pedro, ellos se compungieron de corazón y le dijeron, ¿qué haremos ahora? Si usted puede notar, dice que al oír se compungieron de corazón. O sea que ellos escucharon la palabra de Dios y al escuchar el discurso de Pedro, ellos se compungieron de corazón, porque Jesucristo, ellos lo habían matado, decían, ustedes mataron al Cristo. Entonces ellos sintieron dolor. Querido amigo, por eso nosotros predicamos este evangelio. Tal vez porque usted cree que no tengamos nada que hacer, pero esa no es la razón. No es que queramos incomodarte, pero nosotros debemos de predicar este evangelio para que tú puedas escuchar la razón por qué Jesucristo vino a este mundo y a qué vino a este mundo. Dice que fueron salvos y ellos no fueron salvos por un milagro, ellos fueron salvos porque oyeron la palabra de Dios, porque oyeron ese discurso. Iglesia, entonces eso es lo que debemos hacer, predicar este evangelio, hablarle a las personas con autoridad, llenos del Espíritu Santo. Porque al oír esta palabra, las personas, ahí va a entrar fe en ellas y van a creer en la palabra de Dios. Por eso Jesucristo era el Verbo. Dice la palabra de Dios que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Jesucristo era el Verbo hecho carne. Nosotros no hablamos de nosotros hablamos de Jesús. Hoy te estoy hablando de Jesús, el que vino a darnos la cura. Tú necesitas creer que Jesús murió
y que murió por nosotros. Jesús no le sorprendió la muerte, porque eso ya estaba escrito en Isaías. Usted necesita creer que Él fue colgado en esa cruz y derramó su sangre por ti y por mí, por toda una humanidad. Usted también necesita creer que no fueron los clavos en esa cruz lo que lo tuvieron ahí colgado a Él. No fueron los clavos, fueron el amor por ti y fue el amor por mí, por toda esa humanidad, por lo que Él estuvo colgado ahí. Por ti y por mí Él vino a pagar el precio, para darnos ese antídoto, la cura a ese virus que afecta a la humanidad, ese virus espiritual, porque todos estábamos perdidos. Y Jesús no solo murió, Él vino y al tercer día resucitó y Él salió victorioso. Usted necesita creer en Jesús. Vuelvo y le digo, usted necesita creer en Jesús, no en mí ni en ninguna de las personas que tal vez prediquemos este evangelio. Nosotros predicamos es a Jesucristo. Entonces, el primer paso para que tú te des cuenta cuál es el antídoto que necesita la humanidad, debes empezar por oír la palabra de Dios. Y al principio decíamos que algunos decían dar negativo a esto, pero tal vez no están escudriñando, no están viendo el manual correcto. Hoy te digo que en el manual correcto dice que todos somos pecadores, que todos necesitamos de esa cura, que todos necesitamos creer en Jesucristo. Entonces el primer punto es que debes oír. El segundo punto, creer. Creer que las Escrituras son inspiradas por Dios, que fue Dios mismo. Debes creer eso, que lo que está escrito es la palabra de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Estamos todos, un montón de personas, la humanidad, a un lado, está toda la humanidad perdida, contaminada, sin Dios y sin esperanza. La palabra dice de Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte. Entonces aquí estamos todos, y no nos podemos salvar nosotros mismos. Somos pecadores por naturaleza, porque cuando Adán pecó, la humanidad fue contaminada con el virus del pecado, y este virus crece y se desarrolla, ese deseo de la carne. ¿Cómo así que el deseo de la carne? El orgullo, el rencor, el odio, la falta de amor por los demás, todas esas cosas por las cuales batallamos día a día, es ese virus del pecado. Por eso este mundo a veces somos tan egoístas, pero Jesús vino a demostrarnos en ese sacrificio que Él por amor vino y dio su vida por nosotros. Aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos da de su gracia. ¿Y qué es gracia? Un regalo inmerecido. Nos da algo que nosotros no lo merecemos. Y aquellos que empiezan a oír, a creer, empiezan en un proceso de justificación. Lo que Dios quiere es declararnos inocentes,
exonerarnos del pecado. Tal vez muchas veces dicen, no, es que los cristianos se creen perfectos, se creen muy buenos, pero no es así. Nosotros también somos pecadores, porque dice que toda la humanidad. Nosotros simplemente hemos reconocido que necesitamos a Jesucristo. Nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón porque hemos reconocido que somos pecadores y necesitamos a Él. Aquí el único bueno, el único santo se llama Jesús de Nazaret. Y es por su gracia, por ese regalo inmerecido, es que nosotros predicamos y hablamos este evangelio. Jesús murió por amor a nosotros. Seguimos con el ejemplo que les daba. Aquí está toda la humanidad. Toda la humanidad y aquellas personas que empiezan a oír la palabra de Dios y empiezan a creer en ese sacrificio y empiezan a reconocer que son pecadores, que necesitan de ese antídoto. Dios empieza a sacarte de ese montón y empieza a ponerte en otro lugar. Te pone en otro lugar, ya en el terreno de la gracia. Ya en el terreno de la gracia. Vamos a ver qué dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos. O sea, por ese regalo inmerecido nosotros somos salvos. Por medio de la fe, porque hemos creído. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y nos dice que esto no es por obras, para que nadie se gloríe. El ayudar a nuestro prójimo está bien. El hacer obras está bien, pero dice que por obras no nos vamos a salvar. Porque muchas personas se glorían de estas cosas. Entonces dice Dios, no, eso no es la salvación es un regalo de Dios. Entonces cuando ya pasas de ese montón a estas otras personas aquí y ya recibes el oír, el creer, continúa ahí un proceso. Continúas ese proceso. Veamos Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reina la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Un Adán, el primer Adán, la regó. El segundo Adán es Jesucristo y Él trajo la cura. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Él vino y nos trajo la cura. Hay muchas personas que escuchan por años el mensaje y saben cuál es la cura, pero están detenidos ahí. Ya han pasado de ese montón de personas que tal vez no creen, han pasado acá, pero no han seguido ese proceso, porque han oído, tal vez han creído, pero por algo están detenidos. Pero te invito para que sigas ese proceso. Si tal vez llevas muchos años escuchando el mensaje de Dios, pero no has dado ese paso, yo te invito para que des el siguiente paso. Tal vez no por escuchar un mensaje, no por ir a un templo, vamos a recibir esa cura, nos vamos a salvar. No,
debemos de seguir el proceso. Entonces, ¿qué me salva? ¿El creer? ¿El invocar su nombre? Si todo eso está en conjunto y ninguno de nosotros merecemos esa sangre, pero nos hizo un favor aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Él vino a buscar lo que se había perdido. Entonces ya al haber oído, al haber creído, debemos de tener un arrepentimiento. Y que ese arrepentimiento dejar atrás el pecado. Dice en Hechos 2:37 que se compungieron de corazón. O sea, tuvieron un arrepentimiento genuino. Tuvieron la necesidad de que ellos necesitaban de Jesús, de esa salvación. Muchas personas se bautizan por miedo a las circunstancias, tal vez por lo que está pasando ahora, tal vez porque un amigo le insistía, pero no lo hagas por eso. No hay nada más hermoso que el reconocimiento de que todos somos pecadores y necesitamos de ese antídoto. Para tomar ese paso debe haber un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, un reconocimiento a que somos pecadores, a que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Ese es el arrepentimiento, decir yo ya no quiero más el pecado, yo no quiero hacer cosas que tal vez hacía antes. Y reconozco que Jesús hizo un gran sacrificio para traer esa cura a mi vida. Hoy puedo hacer una pregunta. ¿Funciona esta cura 100%? Sí. Esta es la única cura que puede salvar la humanidad de este virus. Y aún este virus continúa en la humanidad. Y usted lo puede ver a su alrededor y puede decir si hay pecado, si hay malas acciones de todos los seres humanos. Inclusive en este momento muchos reconocen que el ser humano ha hecho cosas inclusive en la naturaleza que le ha afectado. Dios no se ha alejado de nosotros nos alejamos de Él, pero hay una forma de acercarnos a Él y es aceptar esa cura que Él vino a traer a la humanidad. Yo te invito para que aceptes esa cura. Entonces lo primero es oír. Si estás escuchando, si estás oyendo ese mensaje o si escuchas otros mensajes, que sea el correcto, que sea el que te lleve al manual, que tenga el manual correcto. Luego debes creer, luego arrepentirte, luego bautizarte y luego ser lleno del Espíritu. ¿Por qué estos pasos? Porque Jesús vino, Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. El arrepentimiento significa muerte. ¿Muerte a qué? Muerte de dejar todo atrás, a dejar el pecado atrás, a dejar la vida que llevábamos antes. El bautismo es tipo de sepultura. Y la resurrección es tipo del Espíritu Santo. Dios quiere acercarse a cada ser humano. Dios quiere que volvamos a acercarnos a Él. Porque antes, cuando ese primer Adán tuvo el privilegio de que el Espíritu de Dios se movía donde ellos estaban y podía tener comunión, lo que hizo fue el pecado, fue apartarnos de Dios. Ahora tenemos el antídoto y cómo acercarnos a la presencia de Dios. Entonces está en nuestras manos decidir si vivimos cerca o apartados de Dios. De nosotros está si decidimos
tomar este antídoto, esta cura que Jesús vino y les trajo a la humanidad, que es por 100% efectiva. Y es lo único que nos permite llegar a su presencia. Entonces, yo te invito, querido amigo, si me estás escuchando, a que escudriñes las Escrituras. Escudriñes las Escrituras y lea los pasajes bíblicos que acabo de decir, y vas a poder encontrar esa cura para tu alma. Y que Dios hizo esto por toda la humanidad, este sacrificio, para que tú y yo, tuviéramos esa entrada otra vez, ese acceso a su presencia. Hermano que me estás escuchando, si de pronto en este momento has mirado hacia atrás, tal vez te has contaminado otra vez con ese virus, has dejado que entre cosas a tu vida. Recuerda que Jesús hizo un sacrificio enorme por amor a ti, por amor a toda esta humanidad, para que tuviéramos esa cura en nuestras manos. Entonces yo los invito a que sigamos perseverando y en ese camino, y reconociendo que el único que nos puede dar esa cura se llama nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración en este momento y le vamos a dar gracias a Dios por ese sacrificio. Le vamos a pedir a Dios para que sea Dios obrando en cada una de las almas, los amigos que están escuchando este mensaje, y decirles: Jesucristo les ama, y si hay un antídoto efectivo, y es 100% efectivo. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre eterno. Gracias por ese sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque no merecíamos, Padre eterno, no merecíamos, Señor, pero tu gracia, tu misericordia, tu favor, Padre celestial, el amor por esta humanidad, Señor, tú viniste, Señor, y diste tu vida por cada uno de nosotros, Señor, y darnos, Señor, ese plan, Señor, por el cual tú quieres que cada ser humano, Señor, entre, Padre celestial, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Sobre su espalda, llegándole está, no puede caminar. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar. Se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale.
tendré que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. No puede ser maldito. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga hemos sido sanados.